Damos la bienvenida a todos los asistentes a un nuevo webinar de EDIPRO, esta vez también con el apoyo de los amigos del CGI. Nos acompaña, de hecho, desde el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, Víctor Damele, director del CGI. Víctor, muchísimas gracias por participar. Gracias a ti, José, por la invitación. Realmente es un placer estar en esta nueva plataforma. Y bueno, si podemos aportar cosas interesantes para todos nuestros colegas, aquí estamos dispuestos. Genial. Bueno, les recuerdo a todos quienes no han asistido nunca a uno de estos webinars, que esto es una conversación. Aquí vamos a estar conversando Víctor, yo, pero también ustedes. Ustedes tienen que ir, por favor, enviándonos sus consultas, sus opiniones también. Nosotros vamos a ir leyendo algunas. Les pido disculpas de antemano. No vamos a leer todos porque a veces hablan mucho, con todo respeto, ¿eh? Pero de verdad que necesitamos que nos vayan comentando cosas porque así se hace más entretenido, más dinámico y además más útil para ustedes, ¿ya? Este tema en particular, lo que vamos a estar conversando hoy día, es la primera parte de dos eventos que van a estar enfocados en cómo recibir y entregar una comunidad, ¿ya? Esto está visto desde la perspectiva del administrador, también con los matices del comité, y en esta sesión en particular vamos a estar hablando de los aspectos operativos y la migración de plataformas, ¿ya? Como les digo, esta es la primera parte, la segunda es la próxima semana, en esta misma hora, este mismo día, y vamos a estar conversando otros aspectos, digamos, de la parte de la migración y el cambio de administración. Así que, Víctor, partimos. Ok. Primero que todo tenemos los documentos. Aquí hay varias cosas que son importantes que una administración entregue para que, digamos, la otra la reciba. Entonces, desde tu punto de vista, me gustaría que nos cuentes algunos de estos puntos, tal vez los más importantes. Todos son importantes, estoy seguro. Pero ¿cuáles son, digamos, los fundamentales que debería estar recibiendo un administrador de parte de la administración saliente? Bueno, antes de eso, José, yo creo que en los tiempos que estamos viviendo y pensando a futuro, y un poco complementando con lo que viene en la segunda parte, yo creo que con el tiempo todo esto que vamos a ver ahora va a ser digital. No tengo ninguna duda que ya el documento físico va a ser cada vez reemplazado, ¿cierto?, por sistemas digitales que va a ser mucho más ordenado y quizás mucho más fácil. Indudablemente que entre los aspectos más relevantes, lo primero que nosotros tenemos que recibir es el reglamento de copropiedad del condominio, que ese es el alma mater, ¿cierto?, de cualquier función administrativa, operativa y de gestión, en donde nosotros nos tenemos que interiorizar de cuáles son los alcances y el rayado de cancha, ¿cierto?, o el escenario de maniobra en el cual nosotros vamos a estar funcionando. Factor importante también, que es como dice el porcentaje de dominio y tabla de prorrateo. Y este es un tema muy sensible porque afecta directamente a los aspectos financieros del condominio. Todos sabemos que el factor de prorrateo o alicuota, ¿cierto?, como se dice antiguamente, es un porcentaje que corresponde a los metros cuadrados de edificación de un condominio. Y ese factor es muy relevante porque es el que va a determinar en forma inequívoca el valor del gasto común de cada unidad. Me explico, ese factor de prorrateo o alicuota se multiplica por el total del gasto común de esa comunidad y va a significar el gasto común que tiene que cancelar cada unidad. Claro, y aquí quiero, Sí, ahí en el tema del porcentaje, quiero complementar. Es importante que cuando estén recibiendo esta información traten de pedir la versión más real, porque el problema clásico es que en el tema de los porcentajes, los factores de prorrateo,
se va redondeando, porque es razonable de repente, ok, parte con 7 decimales, pero después una administración lo pasa a 6. El problema es que Exacto. la siguiente después lo va a pasar a 5 y no te vas a dar cuenta y vas a estar trabajando con 2 decimales, que suena pequeño, pero cuando estamos hablando de muchos años operando así, al final te termina descuadrando, porque después te encontrás con que tu prorrateo no suma 100%, por ejemplo, sino que suma el 99 como infracción. 99, Claro, algo, claro. exacto. Sí. No, o sea, lo importante, José, es que del minuto uno, cuando tú recibas eso, ese porcentaje sea 100, 100,00. Claro, Eso lo claro. determina. Ese sería el buen tip. No, no recibas algo que no da 100. Exacto, 100,00, Mm. exactamente. O sea, ese es el porcentaje. Ahora es importante también tener presente que cuando se reciben comunidades que están en proceso de construcción aún, ¿cierto? Y son por etapas, ese factor de prorrateo va a ir cambiando en la medida que se van terminando las otras etapas, porque va aumentando los metros cuadrados y por ende ese factor va variando. Y ahí también hay que tener mucho cuidado que en todas esas modificaciones siempre, siempre el resultado tiene que ser 100,00. Sí, Siempre. Y eso es y determinante. ahí, administradores, en ese escenario, ustedes son los expertos. De repente las inmobiliarias se ponen creativos, pero a veces no es de maldadoso ni nada por el estilo, es simplemente porque no dominan los temas y no manejan el impacto que tiene esto ahora y más adelante en las comunidades. Así que ahí atentos, administradores, cuando están recibiendo desde las inmobiliarias. Sí, eso es muy importante lo que acabas de decir, José, porque las inmobiliarias, su punto esencial es vender, no calcular. Y eso no solamente pasa con el factor de proteo, sino que también pasa con el cálculo que ellos hacen del gasto común propiamente tal que le dicen a los futuros propietarios de estos edificios. Ahora, el libro de actas de asamblea y del comité de administración, si bien es cierto, son importantes, desde el punto de vista de formarse alguna idea histórica de qué acuerdos se han hecho o cuál ha sido la controversia en las distintas reuniones, pero hay que dejar claro que estos libros siempre tienen que estar en poder del presidente del comité de administración y no de uno como administrador. Pero no deja de ser interesante también poder acceder a ellos y leerlos. Importante también, así como los puntos anteriores, el punto cuarto, el registro de copropietarios. Y aquí nos encontramos con un tremendo problema, José, que es histórico. Cuando se residen comunidades que ya son de data de años, lo más probable es que ese registro copropietario ya no está actualizado, ni es vigente, y de hecho ni siquiera aparecen los copropietarios. Bueno, y aquí nos encontramos con varios problemas porque nosotros tenemos que entrar a actualizar este registro copropietario por varios factores, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista seguridad ante futuros, Dios lo que era, siniestros, en donde se tiene que tener contacto con los copropietarios. Es una Sí, labor igual, bastante... Sí, no, no, termina, por favor. no, Sí. dale, 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 dale. Igual, claro, yo ese punto lo separaría en dos, porque una cosa son la lista de los propietarios, que eso yo creo que es sí o sí tiene que saberse, y cuando una unidad se vende hay que informarle a la administración, y el administrador cuando se entera tiene que tratar de buscar la información si es que no se la dieron de manera oportuna, pero la otra es la lista de residentes. Yo creo que eso es un ideal, pero es bien, bien difícil, o sea, está bastante difícil saber quién vive hoy día, bueno, ahora en pandemia no, pero normalmente es súper difícil saber quién vive en un departamento. Tú bien señalas, José, en realidad los dos aspectos son importantes. Uno más dinámico que otro, porque los residentes, cuando son muchos los arrendatarios, ese tiene una movilidad bastante fuerte, que si no se está atento, y además la colaboración de los conserjes, en donde van registrando las personas que se van y las personas que entran, es muy difícil mantenerlo actualizado, pero hay que intentar. El acta de nombramiento del administrador, que es una escritura pública, es importante por varios factores, porque nos va a permitir ese documento presentarlo a las autoridades, específicamente el banco, para actualizar los poderes. El acta de nombramiento del administrador va asociado con el contrato de prestación de servicio.
normalmente los administradores se quedan con el acta de nombramiento y no hacen el otro documento que es muy importante para nosotros, que es el contrato de prestación de servicios. Dejando en claro que las comunidades son nuestros clientes y lo que nosotros hacemos es una prestación de servicios. Estos dos documentos tienen una relevancia fundamental, sobre todo el acta de nombramiento, porque hay que hacer una gestión a nivel de, principalmente, el Servicio de Impuestos Internos. Y aquí yo quiero detenerme un poco, José, porque esto está relacionado con problemas que nos encontramos muchas veces los administradores cuando dejamos una comunidad y el administrador entrante, que no importa si es, que lo más probable es que no es colegiado, no va a hacer este trámite, no va a hacer este trámite del impuesto de entorno. Entonces, de alguna manera, uno, que ya no está en la comunidad, queda vinculado per se a impuestos internos y muchas veces tampoco hacen el cambio incluso en Previred y quedamos casados per se con las distintas AFP, etc. Y si esa comunidad empieza a tener problemas de demandas por no pagos previsionales, lo más probable que esas AFP o esas ISAPRE van a denunciar al representante que aparece señalado y que a lo mejor es uno que ya no tiene nada que ver con la comunidad. Y este tema muchas veces lo hemos conversado incluso con los abogados, porque uno, el que se retira de esa comunidad, no puede hacer el trámite, sino que tiene que hacerlo el administrador entrante. Y aquí también hay que dejar claro que ese trámite de cambio de representante legal de impuesto interno tiene un plazo, porque si tú te excedes ese plazo, que son 15 días desde el nombramiento, caes en el riesgo de que impuesto interno te aplique una multa. Y a decir Claro. algo, José, parece, sí, ¿no? Sí, no, doy fe del tema que mencionas, que muchas veces el administrador sale y se queda amarrado a ciertos contratos o a ciertas cosas que estaban asociadas a él. Y te lo digo y aprovecho de desquitarme a administradores que probablemente no son colegiados, muchas veces contratan EDIPRO para administrar una comunidad y se van de la comunidad y no bajan EDIPRO y nosotros le facturamos un mes y después de que a la segunda o tercera factura lo llamamos y le decimos, oye, va siendo hora de pagarnos. Dice algo tipo, no, pero es que yo ya no administro esa comunidad y es como, amigo, ¿por qué no nos avisó? Y hubiésemos bajado el servicio, si no, el servicio de EDIPRO se baja al tiro. Entonces, también está, mi reflexión ahí se suma a la tuya, y el administrador saliente recuerde que hay trámites que tiene que hacer o que tiene que asegurarse de que se hagan, y no puede dejar desatado porque pueden ser problemas, digamos. Fíjate que en caso de lo que estábamos hablando del nombramiento, y yo te lo digo por una experiencia personal, José, yo fui demandado por apropiación indebida de fondos previsionales de una comunidad que yo había dejado hacía más de 4 años. 4 años que yo todavía permanecía en la base de datos de las AFP y todo el asunto. Afortunadamente eso quedó zanjado, quedó solucionado, pero el mal rato uno lo pasa exactamente igual. Por lo tanto, yo convino a todos mis colegas que nos están escuchando que se preocupen precisamente de ese punto, porque es muy desagradable cuando uno cae en sorpresa y te llega una citación a un juzgado de garantía y en calidad de imputado no es grato para nadie. El tema de la Oye, antes correspondencia... Sí, de, dime. Sí, dale. disculpa, antes de avanzar con los últimos 3 puntos que son chiquitos, Sí, claro. quiero complementar lo que nos dice Miguel Rojas, que dice que, volviendo atrás, el prorrateo está en el conservador de bienes raíces, perdón, y en el servicio de impuestos internos, por ende debe ser exacto. Así es, Miguel, está ahí, está inscrito. De hecho, incluso están los metros cuadrados de todo, por si quieres calcularlo tú mismo. Sin embargo, no hay gracia ir a buscarlos. O sea, es mucho más sensato que eso se mantenga ordenado dentro de la comunidad y que existan y que estén incluidos en el reglamento de copropiedad y que no estén ahí con redondeo y redondeo y redondeo. Porque ir De a hecho, buscarlo en el conservador es un trámite más bien tedioso, ¿o no, Víctor? es correcto. Y de hecho, José, cuando tú recibes el reglamento de copropiedad, generalmente las últimas hojas son todos los factores de prorrateo de las unidades, y estacionamientos y bodegas que conforman esa comunidad. Pero tal como bien dices tú,
uno tiene que comprobar y corroborar que eso sea lo correcto. Claro, Insisto, que la sumatoria sea 100,00, eso es fundamental. Claro, como comentábamos, es clásico de las comunidades cuando son más viejas, cuando han pasado por varias manos, por varios administradores, que se van perdiendo ciertas informaciones, que se van redondeando y redondeando y redondeando, y que después no te das cuenta y estáis sumando un prorrateo de 101 o de 99, digamos. Exacto. Pero siempre, de igual manera, lo que dice Miguel es correcto. Se puede recurrir en última instancia a ir a buscar la información base a bienes raíces, pero no hay gracia. Así No, que, por favor, administradores, y se agradece la aclaración o el aporte, porque eso es así. Pero ahora con las plataformas, con Edipro no me cabe ninguna duda que cuando tú ingresas a las unidades, solo te suma los factores prioritarios y te dice, oiga, está 100,00, no, está 99, o está 101, ojo, que también se sobrepasan a veces los porcentajes. Sí, pues, bueno, de hecho sí, pues, avisamos, porque nos dábamos cuenta de eso y a nosotros, y administradores que probablemente no eran colegiados, de repente nosotros les decíamos, oiga amigo, esto está sumando 98, hasta 97 hemos visto. Y es como, y te dicen, no, si está bien, es así me lo entregaron. Y es como, ya, o sea, sí te lo entregaron, pero eso no está bien, pues. Estás cobrando un 3% menos en el fondo en tus gastos comunes. O sea, vas a tener un déficit financiero, ante una auditoría estás con un déficit financiero de todas maneras, o sea, eso está claro. No es una buena idea, ¿cierto? No es una buena práctica, además, eso. Pero es un temón. El tema del factor de prorrateo, creo que de los puntos que hemos analizado es uno de los más importantes en este instante. La correspondencia, el libro de novedades, el libro de reclamos y sugerencias, son elementos que uno los tiene que, si bien es cierto, son importantes porque son parte de la historia, pero más que saber qué es lo que hay, es corroborar que estén. El libro de reclamos y sugerencias, que hoy día tiende a desaparecer porque las plataformas les permiten a los residentes hacer estos reclamos o sugerencias a través de ellas. Por lo tanto, a la larga tienden a desaparecer estos elementos de apoyo. El libro de novedades es el que llevan principalmente los conserjes, y que es interesante porque ahí se evalúan varias cosas. La calidad del conserje, si tiene la capacidad de síntesis y de anotar todos los eventos que ocurran dentro de sus turnos, el cómo se traspasan de turno a turno, y de repente también hay cosas relevantes cuando hay situaciones con los residentes o que tiene que ir carabineros o cualquier situación de riesgo. Son libros que son más que todo para formarse una idea general de la situación. Claro. Por eso terminamos estos 8 puntos, creo, José. ¿No? Así es. Recordémosle que Susana nos está preguntando ahí qué pasa con la parte de certificaciones. Así que vamos a tener que darle el spoiler. Eso viene un poquito más adelante. Vamos por bloque. Está en la parte de documentos administrativos. Susana ahora está apurada. Sí, Susana está apurada. Va directo al grano. Ahora vamos por la parte, esta parte es también, o sea, todas estas partes son importantes, si no estarían incluidas en esta presentación, pero la que viene ahora es donde se produce el desorden y el caos. Entramos en materia. Ahora vamos en la parte contable. Exacto. Víctor, cuéntanos, por favor, de esto. ¿Qué haría recibir un administrador en materia contable? Si tú analizas, mira, al final de este webinar vamos a darnos cuenta que nosotros recibimos un sinnúmero de información y un sinnúmero de cosas, pero que todos son importantes y no los podemos obviar. Indudablemente que es importante el RUT de la comunidad. Hoy día el RUT se saca directamente de impuestos internos, así que por lo tanto no es imprescindible que esté físico, pero sí que haya. Que tenga una cuenta corriente, porque muchas veces aquí hay que separar, cuando una comunidad está recién entregada a la venta de las unidades, lo más probable es que a uno como administrador, siendo el primer administrador, le va a corresponder esa función de sacar el RUT de la comunidad, de abrir la cuenta corriente para la comunidad. Pero en el caso de lo más tradicional es que esa comunidad ya tenga su RUT y que tenga su cuenta corriente bancaria. Dice IO de ahorro, porque todos estos aspectos no solamente también cubren las unidades, los condominios sociales,
que principalmente por muchas, y esto es un tema muy desagradable tocarlo porque se siente como un poco de discriminación, pero dadas sus condiciones comerciales, muchas veces los comités de administración de los condominios sociales no tienen acceso a una cuenta corriente, porque no califican según el banco. Entonces se propone, y así la ley y el reglamento lo permite, de que puedan también abrir una cuenta de ahorro. Los avisos de cobro, los gastos comunes, es súper importante por una razón muy simple, no solamente para comunicar cuánto es lo que tiene que pagar la persona, sino que son un aviso de cobro ejecutivo, tiene un aspecto legal cuando nos encontramos con unidades que tienen grandes deudas de gastos comunes. Libros de contabilidad hoy día prácticamente no existen porque todo se lleva en sistemas de plataforma, en sistemas computacionales, por lo tanto eso ya es un poco del pasado. Sí es El importante. equivalente, disculpa, sería ahí el equivalente para los condominios que no tienen plataforma, sería el Excel. Sí, Los claro, Excel donde llevan las cuentas. Sí, sí. Ahí quiero, Asumiendo los riesgos que eso significa. sí, pues, sí. Ahí quiero, sí, pues, más idea tener Excel, mejor idea tener una plataforma, aún mejor idea que sea Exacto. iPro. Ahí quiero aprovechar el paréntesis para comentarle a Claudio que nos pregunta si la comunidad ya tiene la plataforma iPro. Es obvio que están también los prorrateos previamente cargados, así es, y también toda esta información, e idealmente también toda la de documentos que hablábamos arriba. Y dice, por lo que si se realiza el cambio de administrador, ¿es transparente para el que llega nuevo? ¿Es correcto? Sí, es Sí. correcto. Ahí lo importante es que de igual manera, mi reflexión es que por muy simple que sea el traspaso de información de uno a otro, gracias a plataformas, y en particular a iPro, igual hagan todo en la buena. También hay trámites más allá del traspaso de información, como el que mencionaba Víctor, de salir de impuestos internos, que también es importante que estén atentos los salientes y que lo hagan los entrantes. Así que sí, la información está y es fácil, se entrega el usuario, lo puede hacer eso directamente el cliente, pero igual siempre rompan bien, ¿ya? Quiero también leer otro par de preguntas, Víctor. Nos pregunta Antonio, ¿cuál es la información de los copropietarios? Estamos volviendo arriba, que necesariamente debe disponer el administrador porque es normal que los residentes no acepten entregar muchas cosas. Víctor, ¿qué es lo que sí o sí debería tener un administrador? Ese es, perdón, ese es un tema importante, la proporción de información. Hoy día está bastante complicado, eh, pero también se puede acceder a todos los edificios en algún instante dependieron de una inmobiliaria. Y generalmente las inmobiliarias tienen sus bases de datos históricas. Si bien es cierto, te sirve como un elemento eh, referencial, pero te vas a encontrar con la problemática cuando, como decías tú, José, se venden las unidades y no se actualizan. Pero sí hay que buscar todos los mecanismos de cómo obtener esa información. Hay varios mecanismos, hay varias formas, a través de los mismos residentes, a través de los corredores de propiedades también se puede acceder a obtener la información de los propietarios para hacer esa base de datos. Claro, claro. Aquí Antonio complementa si es que se podría recurrir al conservador de bienes raíces y cobrarle eso al propietario que no ha entregado la información. Bueno, fíjate que es re importante lo que está diciendo, Antonio. Cuando tú tienes un problema judicial por deudas de gastos comunes, de grandes montos, lo más sano es que el abogado acceda al conservador de bienes raíces a través de los roles. Y ahí tú logras establecer el propietario. Eh, Indudablemente que eso significa un costo que, ojo, no se lo puedes traspasar al propietario cuando ha sido una negligencia administrativa. ¿Ya? Distinto es en un juicio por deuda de gastos comunes, que ahí tú le vas a cargar el gasto del conservador de bienes raíces, del receptor judicial, les vas a cargar toda esa unidad, porque estás haciendo un juicio. Pero si estás haciendo una base de datos, a mi juicio, creo que sería improcedente asumir el gasto, perdón, cargarle al propietario esa información. A menos Claro, que se la haya solicitado y él se niegue, ¿ya? Y él se niegue a entregarte la información. Bueno, si tú accedes a través del conservador de bienes raíces, bueno, ahí tú tienes un argumento de cómo
cargarle a la unidad, ¿cierto?, el costo de esa información. Pero es un tema controversial. Sí, sin duda. Bueno, resumamos en que la administración está llena de temas controversiales. Es un trabajo en general lleno de controversia, ¿o no, Sí, Víctor? absoluto, Eh, absoluto, 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 absoluto. Uf. Y eso nos Oye, trae graves problemas siempre. sí. Oye, Ahora, continuemos. Hay el hartas punto preguntas y hartos 5, chats. Los vamos leyendo. ¿quieres hacer las preguntas o continuamos? No, no, vamos continuando y vamos a ir Ya. haciendo las preguntas de a poco. Tranqui. Los comprobantes de ingresos y egresos son esenciales. No se olviden que la contabilidad de las comunidades no es una contabilidad fidedigna, por lo tanto, el sistema contable pasa por los ingresos y egresos, ambos con sus correspondientes respaldos. Y aquí hay un tema sensible. Hoy día, si bien es cierto, las comunidades no están siendo periciadas por impuestos internos porque no son contribuyentes en primera categoría, no es menos cierto que va a llegar algún momento en el tiempo que ese apetito que podría tener impuestos internos con las comunidades se va a llevar a efecto. Entonces, hay que tener siempre la dinámica y la costumbre de que tanto los egresos siempre tienen que ir con sus respaldos legales. Me explico. No sacamos nada con colgarle un vale por a un egreso, ¿cierto?, cuando debiera tener o una factura o una boleta. Lamentablemente para nosotros, José, la factura o la boleta, en resumen, el IVA es un gasto. Nosotros no podemos descontar IVA de nuestra gestión porque no somos ente jurídico en primera categoría, por lo tanto son un gasto. Entonces muchas comunidades tratan de obviar ese pago del 19%, entonces, oiga, hágame una guía de despacho o hágame, no sé, cualquier cosa. Y la problemática pasa cuando tú has logrado hacer o has hecho alguna reparación más o menos grande y no tienes la garantía de la persona que ejecutó esa reparación porque te dio un vale por. ¿Cómo hace una gestión judicial porque no se cumplió o porque esa reparación quedó, no fue el resultado que tú esperabas? Entonces es importante que todos nuestros colegas siempre tengan la máxima de cada egreso con su correspondiente respaldo legal. Y hablo de legal, tributariamente legal, aunque tenga un costo que sea el 19%. En el caso de los ingresos, hoy día la gran fuente son las transferencias bancarias. Por lo tanto, si bien es cierto, y las plataformas están generando también sus propios sistemas de pago, por lo tanto, eso a la larga va a irse cruzando y se va a ir convirtiendo en información digital. Pero sí el ingreso es parte importante, mientras tanto, que tiene también tener su respaldo, como por ejemplo los depósitos, las transferencias, y que eso permita ante una auditoría chequear que los montos ingresados son consecuentes con la cartola, por tanto la conciliación bancaria, y los egresos son consecuentes con la cartola y con sus correspondientes respaldos legales. Tal cual. Ahí te quiero interrumpir un segundo para ahondar en el tema de los ingresos y el vínculo con las plataformas. Yo, como saben, evidentemente hablo de cómo funciona eDipro, ¿ya? Eh, nosotros en eDipro tenemos, entre otras cosas, la funcionalidad de pago online, como dice Víctor, que eso le permite a los propietarios pagar a través de tarjeta de crédito, de débito, a través de aplicaciones. Pueden acumular el doble, no sé si el doble, pero muchos puntos si pagan con la tarjeta Falabella, usando FPI, etcétera. ¿Ya? Eso son hartas ventajas. Y bueno, el crédito, porque de repente hay morosos que deben 3, 4 meses y que se pueden poner al día pagando en cuotas, y eso es un alivio para la comunidad y también es algo de flexibilidad para ellos. ¿Ya? Lo importante de eso es que se puede activar, y recalco eso, que se puede activar porque algunos administradores prefieren que no se active, el registro automático de los ingresos cuando se hace un pago online. Esto quiere decir que una persona va, paga, se genera el ingreso en la contabilidad y adicionalmente se me genera, cuando corresponde, porque hay un desfase de los días, el traspaso de esta plata a la cuenta del condominio. ¿Ya? Eso es súper importante porque en el fondo te va quedando, las dos cosas te van quedando calzadas. ¿Ya? También es importante recalcar ahí a todos los que han tenido Transbank con punto de venta en las conserjerías y han sufrido por aquello, que Dipro transfiere el monto completo. Ya no va el monto mordisqueado con las tasas. Las tasas se le suman al pagador.
Eso es súper importante. O sea, para que lo tengan claro, cuando se va a pagar un gasto común de 100.000 pesos, se le suman como 2.000 pesos, un poquito más al pagador. O sea, el pagador va a pagar 102 y le va a aparecer el desglose. Le dice gasto común 100, tasa de medio de pago, algo así, 2.000 y tanto, ¿ya? Y a ti, condominio, te van a llegar la suma de todos los 100 que te han pagado, pero te va a llegar también el desglose. Entonces también hay una reflexión importante, es que, claro, usen EdiPro y que recibir condominios que están usando EdiPro y que están usando pago online activado es mucho, mucho, mucho más cómodo, pero también sería bueno que tengan, por ejemplo, ese detalle de los abonos que han recibido para que después en la cartola no tengan movimientos grandes que no tengan idea a qué corresponden, sino que puedan contrarrestar eso con la información que entrega EdiPro o que se envió por correo, etc. Y claro, también quiero complementar ahí que Jorge pregunta, Jorge Durán, si EdiPro entrega la información de la comunidad a un nuevo administrador, el cual migra a otra plataforma, o sea que se van de EdiPro. Sí, pero no. Nosotros no la entregamos, pero sí está disponible para que descargues absolutamente todo en formato Excel, ¿ya? O sea, nosotros no te vamos a enviar un archivo con todo, no me lo tienes que solicitar a mí ni a nadie del equipo, sino que simplemente tú puedes descargarlo cuando quieras. Y la gracia de eso es que puedes descargarlo en cualquier momento, o sea, ni siquiera cuando te vas, sino que, por ejemplo, si quieres tener el respaldo de todo lo que has subido EdiPro y quieres bajarlo una vez al mes, por ejemplo, pues una vez al mes descargar todos los Excel, ¿ya? En ese sentido somos súper, súper, súper flexibles y cuando digo que todo se puede descargar en Excel, me refiero a todo. O sea, arriba estábamos hablando de que es importante tener la bitácora de novedades. En EdiPro se puede llevar la bitácora de novedades. Entonces, por ejemplo, si tú te vas yendo, va cambiando la administración, descarga la bitácora de novedades en Excel y listo, ¿ya? Eso, bueno, y aprovecho de comentarle a todos que Aníbal envía un saludo a todos los colegas. Lo envió ahí por la parte de preguntas, así que no sé si le aparece a todos. Eso, ¿continuamos, Víctor? Sí, claro. Es importante lo que tú dices y ojalá, y con Jorge Durán lo hemos conversado varias veces y en el colegio muchas veces, que ojalá algún día, no muy lejano, todas las plataformas se puedan interrelacionar y dejando de lado los mezquinos apetitos comerciales, como se dice, ¿ya? Sino que simplemente de cara a lo que es una buena gestión administrativa. Porque no me cabe ninguna duda que si bien hoy día la gestión de los administradores es importantísima, no es menos cierto que en un futuro cercano vamos a ser más que profesionales al respecto y por ende las plataformas van a tener que también evolucionar hacia ese camino. Eh, un poco argumentando lo que tú estabas diciendo, José. Ahora, el libro de remuneraciones del personal es un libro que es importantísimo, que está en una etapa de modificación de acuerdo al Código Laboral y es muy probable que eso va a ir cambiando en el corto plazo. Libro de control de asistencia, hoy día también tiende a desaparecer. Tenemos sistemas digitales como el biométrico, que es mucho más certero y seguro y con menos probabilidades de engaño, entre comillas, ¿cierto?, de la acción de nuestros colaboradores. Porque el libro de asistencia, si bien es cierto, es el que requiere la dirección del trabajo, no es menos cierto que nosotros sufrimos muchas veces cuando nuestros colaboradores no son transparentes y, no sé, puede hacer cualquier malabar y te encuentras de repente que un funcionario te firmó casi todo el mes al tiro y recién van pasando 5 días. O sea, hay una serie de irregularidades que ello ocurre. Las enmendaduras de un libro de asistencia no están aceptadas por la Dirección del Trabajo y cuando están nos genera un tremendo problema. El cobro o el cálculo de las horas extraordinarias, la misma situación. Hoy día con los sistemas digitales, principalmente con los sistemas biométricos, las plataformas te allanan toda esa problemática. Te calculan las horas extras de acuerdo a los porcentajes que tú fijas, o sea, te alivianan bastante, bastante el trabajo. Por lo tanto, yo siempre conmino a mis colegas que vayan evolucionando hacia la tecnología y va garantizando de alguna manera que la relación laboral se está cumpliendo en forma total e inequívoca. Aquí entramos en dos temas, José, que son el talón de Aquiles de la gran mayoría de los administradores.
los contratos de trabajo del personal y las planillas de imposición y leyes sociales. En pocas palabras, todo lo que es recurso humano. Es tan sensible esta parte y nos puede llevar a tantos problemas que si nosotros no tenemos el cuidado y el conocimiento, más que el cuidado, el conocimiento de estas materias, podemos llevar a las comunidades a grandes problemas. Es fundamental que nosotros cuando recibamos una comunidad nos tomemos todo el tiempo que sea necesario para revisar los contratos de trabajo del personal. Hay un sinnúmero de errores y vicios desde el punto de vista de que a los conserjes que trabajan los sábados y domingos no les hacen contrato porque trabajan solamente los sábados y domingos. O hacen contratos diarios con 45 horas semanales. O sea, hay una serie de aberraciones que lo único que llevan es a generar grandes costos para la comunidad y grandes problemas ante una fiscalización. Yo ahí siempre les recomiendo, cuando hacíamos clases presenciales en el colegio, yo siempre les recomendaba en esta parte de estudiar muy bien lo que es la ley laboral. Es muy fácil equivocarse. Y cuando tú tienes dudas, no dejas de ser quien eres cuando haces la consulta a un profesional, ¿cierto? Porque te vas a encontrar con abogados que son laboralistas y te pueden ayudar en ese aspecto. Y lo esencial es cuando tú vas a desvincular a un trabajador. Hay que tener mucho cuidado, porque un error de clasificación de la desvinculación puede significar un alto costo a la comunidad. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién paga? ¿La comunidad o el administrador? Esa pregunta yo siempre la dejo en el aire. Yo la tengo clara, que quien paga es el administrador, ¿sí? Porque es uno del que tiene que saber la materia. Deberíamos, no sé cómo se hace esta funcionalidad para en Zoom enviar preguntas al público. No, algún día la voy a descubrir y para la próxima vamos a hacer esa dinámica y le vamos a tirar esas preguntas capciosas a ver que nos responden. Vamos a saber al tiro. Pero José, el tema es muy claro. Nosotros como administradores, antes administradores, somos los asesores del comité de administración. Y se supone que nos contratan porque nosotros manejamos todas las materias. Tú te encuentras muchas veces con un comité de administración que tiene la mejor voluntad del mundo y querían hacer cosas, pero no cachan ni una. Entonces, nosotros no podemos cometer el error de si desvinculamos a una persona porque faltó 2 días o 3 días, lo despidas por falta grave al contrato, porque son clasificaciones totalmente distintas, y eso te va a significar una impugnación, ¿cierto? Y un cobro excesivo y una multa. Y esa multa no es de responsabilidad de la comunidad, si el que sabe la materia es uno. Entonces yo insisto que en la parte con todo lo que es recurso humano, hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja. Las jornadas laborales. Hoy día tú te encuentras todavía con algunos colegas que te manejan turnos de 4x4. Turnos que son... Ups. donde muchas de las imposiciones están declaradas y no pagadas. Y tú te das cuenta al poco andar que te llega una notificación por un juicio laboral por no pago de imposiciones, porque no, se te pasó el plazo y no se pagaron las imposiciones. Entonces yo creo que lo sano, cuando uno toma una comunidad, es inmediatamente, y hoy día tenemos plataformas que nos ayudan mucho en eso, como en el caso de PreviRed, sacar el historial de las cotizaciones de cada uno de los trabajadores. Desde la fecha de contrato que aparece en la liquidación de sueldo hasta el último mes que tú estás procesando. Eso te va a permitir tener una evaluación clara de cuál es la situación previsional o el pago que ha hecho esa comunidad ¿cómo se llama? Impuesto por el pago de las imposiciones de los trabajadores. Porque eso, si bien es cierto, se puede solucionar cuando está a tiempo, no es menos cierto que tiene costos altos también a la comunidad por el cobro de multas e intereses, ¿cierto?, de estas deudas. Esos son para mí fundamentales, esa parte de los recursos humanos, José. Perfecto. Y ahí, solamente para cerrar,
en el tema de laboral, muchas veces se da en las comunidades la buena fe. De buena fe llegan a un acuerdo con el trabajador y de buena fe va a venir a hacer un turno que se está pasando un poquito de la hora extra reglamentaria y de buena fe van a ocurrir un montón de cosas, pero cuando llega el momento de los que hubo, ahí los contratos son para eso, para cuando uno se lleva mal, no para cuando uno se llevaba bien. ¿Ya? Así Así es. que por mucha buena fe No, que haya, y el amor te dura hasta el momento que lo desvinculas, porque ahí se terminó el amor y llegó la demanda a la inspección del trabajo que se acabó el problema. Así que eso tal cual. siempre es así. Ya, ahora vamos por los documentos de administración y finanzas. Sí, Aquí vamos a ir un poquito más rápido porque se nos ha alargado, como hemos tenido hartas sí, preguntas. Sigan sí. preguntando Bueno, nomás, nosotros sí, nos vamos a apurar. es fundamental el primer punto, el detalle de los gastos comunes, porque esa va a ser una información esencial para cargar la plataforma. ¿Cierto? El último gasto común, tú tienes que cargarlo a la plataforma que te va a permitir iniciar la acción de cobranza de ese gasto común y empezar con la acción financiera. El resumen de gastos comunes te permite tener un historial, ¿cierto?, del comportamiento mensual del condominio y tener una idea de cómo es la fluctuación de sus gastos. Punto 3, fundamental. Lamentablemente es un tema bastante tedioso que hoy día se ha alivianado mucho porque las plataformas, y no tengo ninguna duda que Dipro también lo tiene, te permiten hacer conciliaciones casi en forma automática. Pero es un tema que hay que hacer sí o sí. Muchas veces uno recibe comunidades y le consulta al colega saliente y le pide la conciliación bancaria y te contestan de una manera muy tranquila, no, yo no hago conciliación bancaria. Ah, bueno, o sea que usted asumió el riesgo que todos los pagos que recibió vía transferencia eran reales. No habían transferencias falsas. Está todo correcto. No, yo no hago la transferencia, no hago conciliación bancaria porque es una lata. Sí, claro que es una lata, pero es esencial, porque cómo tú cruzas y cómo compruebas que todos tus ingresos, valga la redundancia, ingresaron a la cuenta corriente. Y Ahí hemos tenéis que tenido decirle experiencia. ahí tenéis que decirle que tú no hacías asambleas porque sos una lata. Po. Sí, claro. Entonces, Entonces, es oye, ridículo, es parte de la pega, digamos. pero José, si uno se ha encontrado muchas veces que te llegan transferencias y tú la empiezas a chequear y uno ya con los años se pone viejo zorro y te das cuenta que son transferencias falsas, que te están copiando otras transferencias y te las mandan como que fueron recién hechas. ¿Y tú cómo compruebas eso? Solo y única y exclusivamente a través de una conciliación bancaria. No es otra cosa que eso. Por lo tanto, yo reitero la importancia de esa gestión. Fondo de reserva, otro gran problema que muchas veces nos encontramos que cuando nosotros tomamos una comunidad y que lleva varios años, hay un fondo de reserva y que tiene que haber un saldo contable. Y nos encontramos muchas veces también que con los sistemas Excel que tú hablabas, José, muchas veces la cuenta contable de fondo de reserva no está actualizada o simplemente no existe. Y ahí te encuentras con el gran problema de que es un tremendo inconveniente porque el fondo de reserva es parte del activo del condominio. Por lo tanto, estarías ya con un déficit que tú no sabrías cómo dilucidar. Entonces yo también le recomiendo a nuestros colegas que el fondo de reserva le entreguen una cartola del fondo de reserva de la plataforma. Ojalá que haya una plataforma, ojalá que sea Edipro, ¿cierto? Que tenga una plataforma del fondo de reserva y que te permita continuar, si es que te cambias de plataforma, con el saldo que ya tiene. Y adicional a eso, no hay que olvidarse que de acuerdo al artículo séptimo, te señala que tú esa plata la puedes depositar en instrumentos financieros. Entonces también es importante que haya una consecuencia entre el fondo de reserva contable y lo que tienen la comunidad, si es que la tiene, en instrumentos financieros al respecto. La morosidad también es otro de los activos del condominio, que son dineros por cobrar. Y aquí se ve muchas veces cuál ha sido la gestión del administrador.
Si uno no hace cumplir el artículo 5º de la ley de copropiedad, ocurre que las comunidades caen en una morosidad impresionante y que muchas veces podrían ser casi a nivel de quiebra. Y yo creo que el tema de la morosidad es un tema que refleja cuál es la gestión del administrador. Cuando tú tienes una morosidad relativamente aceptable, hablemos de 18-28%, es porque ha habido alguna gestión del administrador en cuanto a aplicar las medidas coercitivas para el cobro de esta. Hoy día los argumentos son muchos, que salió una ley, que ya no es necesario que paguemos que nos cobren o que nos corten el suministro eléctrico. Falso, falso, falso. No existe ninguna ley que diga que está exento el corte de suministro eléctrico. La única ley que hay es para las compañías distribuidoras de energía eléctrica que no pueden cortar el suministro eléctrico a sus clientes, pero no se habla de los gastos comunes. Así que en ese contexto reitero a los colegas que el sistema de corte sigue exactamente igual, aplicando ciertos criterios de acuerdo a los problemas pandémicos. El informe de consumo de agua caliente, otro dolor de cabeza, porque cuando tenemos comunidades de cierta data, es muy probable que los remarcadores ya no estén buenos y se generan problemas en la lectura de estos mismos. Es importante tener claro que el consumo de agua caliente no es un gasto común, sino que es un consumo individual. Pero sí va inserto dentro de la boleta minuta de cobro de gastos comunes. Y eso está directamente relacionado con los costos de la empresa distribuidora de gas y la empresa distribuidora de agua, ¿cierto? En el caso de las comunidades que se rigen por gas, en las que se rigen por electricidad, es lo mismo a través de la compañía distribuidora eléctrica. Pero es un tema que tiene una mecánica de la obligatoriedad que tenemos nosotros, de que mensualmente tenemos que dar lectura a los remarcadores, que muchas veces esa misión se la traspasamos al conserje o al mayordomo para poder hacer los cobros pertinentes. El informe de gastos e ingresos es parte de los documentos que las distintas plataformas entregan para tener una claridad o entregar al comité de administración cuáles son el comportamiento de los meses en cuanto a estos dos ítems. El informe de cheque girado es parte también relacionado con el informe de los egresos. Eso tiene que ser consecuente y tiene que estar con la debida periodicidad y continuidad en cuanto a sus números de cheques para mantener un orden y relacionados con las cartolas del banco. Bueno, el libro de remuneraciones ya lo hablamos en la vez anterior, y el balance financiero, las plataformas, no todas, están hoy día entregando ya informes financieros que te permiten dar esa información, valga la redundancia, a la comunidad todos los meses en la entrega del gasto común. Y sobre todo cuando uno como administrador tiene que hacer la entrega anual del informe financiero, que por ahora, por el tema pandemia, se está prolongando y se está pasando más adelante. Eso con la parte de los documentos administrativos de finanzas, José. Tal cual, ahí quiero complementar. Efectivamente, no todas las plataformas entregan balances financieros tan detallado, eso muchas veces varía de una plataforma a otra. Ahí mi reflexión es que el administrador, siempre que esté evaluando, evalúe si la plataforma tiene o no lo que necesita y tiene o no lo suficiente, porque muchas veces los administradores, y aquí a lo mejor algunos administradores se van a enojar, muchas veces los administradores que tienen un trasfondo más contable, que trabajaron mucho tiempo, que estudiaron contabilidad y que trabajaron mucho tiempo de contadores propiamente tal, tienden a irse muy, muy en ese detalle, en el detalle del balance y de la información contable, lo que no es necesariamente malo. Lo que es importante es que eso no es lo único, o sea, lo que estamos viendo acá son partes administrativas un poco más arriba, ahora viene la parte técnica, entonces... No, y una cosa, José, que es muy importante, el balance financiero está directamente relacionado con la conciliación bancaria. Claro, y ahí también hay algunas plataformas que, por ejemplo, la conciliación bancaria no es tan conciliación, pues, o sea, no quiero nombrar a nadie porque es feo, pero hay una donde le pone un monto de inicio y uno se pone a hacer ingreso y hacer egreso y, Y, comillas, y, se concilia.
O sea, Eso no. cocina es la conciliación bancaria, la cocina. Claro, eso no es una conciliación, pues eso es llevarme la cuenta. Sí, claro, Eso sí, no- claro. sí, no, en EDIPRO, por ejemplo, se puede vincular con la información del banco para contrastarla con la información contable y ahí ir haciendo el match y te va mostrando lo que está o no calzado. Eso es En, más resu- cercano a una conciliación real, en ¿cierto? resumen, en resumen, José, podemos cerrar este capítulo en que todos estos elementos que estamos viendo de administración y finanzas, cuando tú los transparentas, habla muy bien del administrador y te deja una tranquilidad y poder dormir sin ningún sobresalto, porque todas tus cuentas están cuadradas y todo tu estamento financiero de la comunidad está sana y transparente para todos los residentes. Tal cual. Ahora vamos con la parte técnica. Esta es la que nos pedían al principio. Sí, 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 correcto. Víctor, No, no, cuéntenos. no, no, la que nos pedían al principio eran las certificaciones. Certificaciones, toda la razón, Sí, toda la sí. razón. Susana nos pedía las certificaciones. Bueno, estos documentos técnicos también tenemos que hacer una diferenciación, José, en la data de los edificios y la cantidad de administradores que han pasado a través de ellos. Porque se supone que cuando un edificio parte, todos los planos de arquitectura, certificación de acogida a la ley de copropiedad y todos estos documentos están, los tiene la inmobiliaria y se supone que se los entregan al primer administrador o al primer comité, que es la inmobiliaria, y se lo traspasan al administrador. Con el paso del tiempo, si ese administrador no es cuidadoso en salvaguardar todos estos documentos, se van perdiendo. Los planos de arquitectura hoy día están digitalizados, por lo tanto es más fácil cuidarlos sin que se dañen, pero muchas veces te encuentras que esta documentación no está. Cuando tú pides un certificado de acogida a la ley de copropiedad, porque ojo, hay condominios que se llaman condominios y no están acogidos a la ley de copropiedad. Ojo con eso. Y hay muchos que uno pasa por fuera y dice condominio, los tres chanchitos y el lobo. Y tienes la suerte o la desdicha de llegar a administrarlo y te das cuenta que primero todo no tienen un root jurídico. Y ya al momento que no tienes un root jurídico, a quién le haces la factura tuya? Primera condición. Y no están acogidos a la ley de copropiedad. Y eso es un tremendo problema porque uno se arriesga a varios factores. Primero que todo, que no te paguen tus honorarios. Así hablemoslo derechamente. Porque al no estar acogido en ninguna parte legal, tú tampoco tienes ninguna instancia. Entonces es importante en los condominios que uno tenga cierta sospecha, pedir el certificado de acogida a la ley de copropiedad. Y ahí te señala que ese condominio está como condominio, valga como tal. El certificado de recepción final de la obra también es otro documento que se entrega y está al comienzo de cada uno de la vida de los condominios. Certificado de funcionamiento de calderas, el certificado de funcionamiento de la sala de basura, y las fichas técnicas de mantención de equipos. Es re importante tener todo ese documento. Hoy día, el certificado de la función de la sala de basura, eso se hace solamente en la primera instancia. La inmobiliaria es para certificar y, ¿cómo se llama?, acoger que esto esté todo ajustado a derecho. Falta el certificado de las piscinas. Las piscinas también tienen que ser certificadas por la Serena de Salud en la primera instancia. Perfecto. Eso también es importante. Perfecto. Oye, aquí Matías pregunta si se puede cargar esta documentación técnica a EDIPRO, obviamente luego ser digitalizada. Así es, contamos con una sección de documentos donde pueden subir lo que quieran, no se limita, o si tiene un límite de tamaño es muy, muy grande, así que pueden subir los planos, pueden subir todos los certificados que comentaba Víctor, etc. Y aquí una reflexión. Si tú eres un administrador, que eres el primer administrador, tienes la oportunidad única que no va a tener esa comunidad más adelante jamás de entrar en contacto rápidamente con la inmobiliaria. ¿Ya? Si te falta algo, si te faltan las recepciones, si te faltan los certificados de las calderas, cualquier cosa vinculada a la instalación, sabes exactamente cuáles son los equipos, eso no lo van a saber más adelante, después se les va a olvidar. Después van a comprar, no van a saber cuál es la pieza de la caldera, no van a saber qué tipo de motor tiene las bombas, si es que no van los expertos a revisar. Eso después se pierde. Entonces,
Y bueno, y también hay un comité de una comunidad que todavía tiene a la inmobiliaria metida. Aprovechen de pedirle al administrador que haga las gestiones y que meta todo en un respaldo en digital. Cuando tengan ahí procesos que no tienen todavía, lo suben y después de eso no lo pierdan nunca más. Y de verdad que les va a evitar problemas en el futuro. De repente necesitan, por a ese motivo, hacer una obra grande para la que tienen que revisar los planos, y los planos ¿dónde están? O sea, no, tal vez los tienen en papel guardado en una bodega de alguien, del presidente del comité de hace 3 comités atrás. Fíjate, José, que tú tienes mucha razón, pero yo en mis 11 años de experiencia, dejando aparte los edificios nuevos, 0 kilómetros, yo solamente he recibido en un edificio esa documentación, o gran parte de esa documentación, en 11 años. Entonces, el tema es no menor, no es menor. Bueno, aquí tenemos documentos de seguridad. El primero, todos sabemos que el 27F fue el gran momento en que todos se empezaron a preocupar de los gastos, de los planes de emergencia, después del terremoto. Y empezó toda la parafernalia, que iban a empezar a fiscalizar los planes de emergencia, y todas se dieron cuenta que no más allá del 3 o 4% de las comunidades tenían un plan de emergencia, etc. Hoy día nuevamente se relajó eso, ¿ya? Y ese es un tema fundamental. El plan de emergencia es responsabilidad del comité de administración, específicamente, y del primer administrador. Estamos hablando de la inmobiliaria. El primer comité de administración es el responsable del plan de emergencia. Y a futuro, los planes de emergencia son de responsabilidad del comité de administración. Está dentro de sus obligaciones. Por lo tanto, uno como administrador, si bien es cierto, tiene claro que los comités de administración pueden ser muchos que pasan en el tiempo, uno tiene que tener absolutamente claro que ese plan de emergencia se renueva todos los años. Hay que actualizarlo y tiene que estar a disposición de la comunidad a través de los distintos trípticos y, ¿cómo se llama? Y que tiene que estar ingresado tanto en bomberos como en carabineros. El plan esquemático de seguridad, los planos esquemáticos de seguridad es parte del plan de emergencia, porque está inserto en el plan de emergencia, que son las zonas de máxima seguridad del condominio. Cartilla de seguridad para los residentes, lo que yo les estaba diciendo recién, que el plan de emergencia se convierte en tríptico, porque no le va a estar entregando un compendio a cada uno de los residentes, sino que hace un tríptico en donde colocas en caso de incendio, en caso de terremoto, en caso de inundación, en caso de cualquier cosa. Y ese es un documento chiquitito y que tú se lo entregas a los residentes. Es de bajo costo para la comunidad, pero es importante que sí, que cada uno lo tenga. Aquí estamos en otro tema que es muy controversial, que es la directiva de funcionamiento, que está directamente relacionado con los cursos de OS10 de los conserjes, y aquí está la discusión permanente si los conserjes son guardias de seguridad o no son guardias de seguridad, que no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero sí dejar claro que mientras tanto nos vemos obligados a que nuestros colaboradores, principalmente los conserjes y mayordomos, sí tienen que tener los cursos de OS10 o el curso de conserje habilitado en seguridad, que nos va a permitir, ¿cierto?, generar lo que es la directiva de funcionamiento. Y que la directiva de funcionamiento es un documento que se baja de la prefectura de OS10, que hay que completar todo lo que en ella se requiere. Te señala los lugares de acceso, la cantidad de personas, los cursos que estén al día, te fijan los uniformes, y toda la información de las características de seguridad de la comunidad. Ese documento se valida en la prefectura jurisdiccional y tiene que estar siempre en la conserjería, el documento aprobado por la prefectura OS10, en la conserjería ante cualquier fiscalización del personal de OS10. Ese documento generalmente no está. Generalmente no. Y hoy día, afortunadamente, se está pudiendo hacer los cursos a través, en forma online, que nos permite de alguna manera ir cumpliendo con esta disposición. No quiero entrar más en detalle de la problemática del OS10, porque es muy controversial, porque hay posiciones distintas y planteamientos
muy contradictorio. Pero sí es un documento que hoy día tenemos que tener, sí o sí. Por lo tanto, yo conmino a nuestros colegas que le den cumplimiento en la medida que se pueda de ir teniendo su personal con estos cursos al día. El reglamento interno de uso de piscinas es un documento que generalmente lo emite la Seremia de Salud. Una vez que está recepcionada la piscina, existe el reglamento interno que tiene que estar a la vista de los usuarios. Generalmente se coloca a la entrada de los recintos de piscina, en donde están todas las obligaciones que deben cumplir los usuarios de esta piscina. Punto 6, fundamental. Certificado de limpieza y desinfección de estanques de agua. Esta es una obligación que tenemos los administradores de realizar a lo menos una vez al año. Yo me he encontrado con comunidades que llevaban 4 años sin lavar los estanques. Ustedes comprenderán esa información lo que significa. El riesgo sanitario para esa comunidad no es menor. Y obviamente que la empresa que hace este lavado de estanque tiene que ser ojalá certificada y tiene que entregar el certificado de que esa agua fue analizada en el IPS y que cumple con todos los requerimientos sanitarios para el uso domiciliario. El certificado y sello de inspección de instalaciones de gas, hoy día se hace cada 2 años, es importante que en todas las comunidades que tienen uso de gas, no las eléctricas por supuesto, pero las de uso de gas, se tiene que hacer a través de las distintas empresas que están certificadas para ese evento. ¿Esto qué significa? Que van los técnicos, ingresan a las unidades y verifican que tanto la cocina a gas, o el calefón, o el calefactor, no tengan pérdida, que estén en buen funcionamiento y que los procesos de aireación de esta zona estén de acuerdo a los protocolos actuales. Muchas veces se encuentran daños de fugas en redes no visibles y ahí se generan los grandes problemas, porque esa unidad es muy factible que quede con el suministro de gas cortado hasta que no se repare y por ende con sello rojo, y cuando se sobrepasa el 10% de unidades con sello rojo, la comunidad no tiene sello verde, tiene sello rojo. Por lo tanto, ahí uno como administrador tiene que estar muy atento que ir chequeando en la medida que se va haciendo el proceso de certificación hasta que se complete todas las unidades y que se tenga el sello verde. Y aquellas que están dentro del 10% que están con sello rojo, hay que evaluar el por qué están con sello rojo. Muchas veces es porque no estaban los residentes y uno de alguna manera tiene que obligar a ellos a que sí hagan la certificación para tener el 100% de esta certificación. Sería interesante que los asistentes vayan contando todas las veces que Víctor dice que algo es fundamental, para que se vayan dando cuenta que lo más importante de una comunidad finalmente no es la contabilidad o no es solamente la contabilidad. La típica cuando un administrador recibe es que se fija en la parte contable, como comentaba antes. Pero acá, por todas las veces que Víctor nos ha comentado que algo es fundamental, al final nos damos cuenta, o al menos los que no estamos tan metidos en el rubro de la administración per se, los que no estamos administrando, los que administran son ustedes, nosotros como EDIPRO somos testigos y nosotros los ayudamos con nuestras herramientas, pero no nos toca verlo en primera persona. No nos damos cuenta de todo el nivel de papeleo que hay ahí y que, bueno, que se puede digitalizar y que el administrador tiene que recibir. Miguel Rojas nos comentaba que, por ejemplo, él decidió subir todo a EDIPRO, no es palo blanco, Miguel Rojas es una persona de verdad que esto no está pauteado. Dice que decidió subir no se notó, José, no se notó para nada. Bueno, a mi tío Miguel Rojas, él decidió subir todo a EDIPRO y dice que le ha facilitado la pega, que con eso puede ver todo de cualquier lado, incluso desde el iPhone. Así que bueno, eso... lo otro día yo conversaba con Sebastián, con el gerente del CGI, y conversábamos sobre que una plataforma puede ser todo lo genial que quieran, pero si la información que se sube no es completa y oportuna, al final esa plataforma da lo mismo, no va a funcionar bien. El administrador siempre es el usuario más importante de una plataforma, sea quien la pague o no,
Y si el administrador sube todo y tiene todo arriba, la plataforma le va a servir muchísimo a él, le va a servir muchísimo al comité, le va a servir mucho a los propietarios. Cuando se vaya y venga otro administrador, le va a servir mucho a él también, como hemos hablado acá. Pero lo importante es que el administrador tenga esa información y que la pueda subir de manera completa y oportuna, ¿cierto? Sí, y es absoluto. Tú hiciste un comentario que realmente lo que nosotros recibimos es una batería de información del más alto, de la forma más variada. Y tenemos que tener la expertise en todas y cada una de las materias. Esta actividad es la única en donde la ley le carga la mano solo a una persona, que es el administrador, y por otro lado uno tiene que hacer todo, desde conciliación de matrimonio hasta revisar el agua de una centina, ¿cierto? Porque todo afecta y todo está en manos de nosotros como administradores. Es una profesión muy entretenida, muy enriquecedora, y que cuando uno la hace bien desde el comienzo, se hace más llevadera. Bueno, los contratos, dentro de las auditorías, no solamente las auditorías son en función financiera y contable, también están en función de los contratos con los prestadores de servicios. Y aquí hay un tema que no es menor. Todo lo que aquí aparece, mantenedor de ascensores, mantenedor de sala de caldera, mantenedor de sala de bomba, mantenedor de corrientes débiles, mantenedor de grupo electrógeno, mantenedor de piscina, mantenedor de jardines, mantenedor de aseo, cuando se tercerizan estos últimos, son esenciales para el funcionamiento de una comunidad. Y como son tan esenciales, tienen que tener un contrato de tal manera que vincule a ese proveedor con la comunidad ante cualquier controversia. Además que se establecen ahí en forma inequívoca los costos que eso tiene y cuál es la gestión ante sistemas de emergencia. Entonces es importante que cuando nosotros nos recibamos de una comunidad, tengamos un archivador en donde estén los contratos de cada uno de nuestros proveedores. Mantenedor de ascensores es fundamental porque además no se olviden que hay una ley de ascensores que también eso está relacionado con la certificación de los ascensores. Mantenedor de sala de caldera y mantenedor de sala de bombas. Muchas veces tenemos proveedores que hacen las dos mantenciones en un solo proveedor, lo cual nos facilita de alguna manera los contratos. Mantenedor de corrientes débiles que generalmente no están, porque como es una mantención muchas veces trimestral, me refiero a corrientes débiles, sistemas de alarma de incendio, cámara de seguridad, citófonos, porteros eléctricos, los portones eléctricos de acceso vehicular, eso son corrientes débiles, y que generalmente uno, ante una falla, llama a una persona, a una empresa para que vaya a reparar. Pero no hay que perder el horizonte, José, que estos equipos requieren de una mantención a lo menos trimestral. La limpieza de las cámaras no se limpian solas, hay que limpiarlas. Y en la medida que estén óptimas, vas a tener resultados óptimos en cuanto a la grabación y a la visualización de lo que ellos están controlando. Las corrientes débiles están relacionadas también con los citófonos, y muchas veces los citófonos son fundamentales en los procesos de seguridad y de comunicación de los edificios. Y ya los edificios antiguos nos encontramos con muchas falencias y muchos déficits en cuanto a eso. Por lo tanto, el mantenedor de grupo electrógeno, que también es una mantención semestral, y nos encontramos muchas veces que a algunas comunidades se las cobran mensuales, y la verdad es que eso es un engaño. Hay que ser bien claro en ese aspecto. Los grupos electrógenos debieran tener 2 mantenciones al año, cada 6 meses, una de distinta capacidad de otra, una más completa que otra. Por lo tanto, lo importante aquí es que el conserje o el mayordomo cumpla ciertos protocolos que son el hacerlo funcionar a lo menos una vez a la semana, de tal manera, y estar controlando que la temperatura y el agua esté de forma correcta. Eso permite que la mantención de estos equipos sea más espaciada. El mantenedor de piscina también generalmente se contrata a una persona que porque supo que era buen mantenedor y viene a ser Juan Pérez en la mantención y le pagan y él emite una boleta de honor, pero no hay ningún contrato. Ante cualquier situación sanitaria, el tipo le echó 25 kilos de cloro cuando debería haberle echado 5 y se quemaron las personas, ¿y quién se responsabiliza? ¿Cómo
cómo salvaguardas esa situación legal. También hay que... El mantenedor de jardines, que generalmente uno dice, el jardinero, no, estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de una pequeña ciudad en donde esa persona también tiene responsabilidades al respecto, y dado los aspectos legales, contractuales, el ideal es que sea con un contrato de prestación de servicio. Ojo, que cuando uno le hace subordinación al jardinero, perfectamente puede cobrar una indemnización a través de la ley laboral. Por eso hay que hacer subcontrato de prestación de servicios. Y en el caso del mantenedor de aseo también, hoy día hay empresas tanto de jardines como de aseo que hacen prestación de servicios. Lo relevante aquí es que ese administrador sepa que existe una ley de subcontrato, y en donde uno, como contratante, pasa a ser deudor solidario ante una falencia de pago de imposiciones al personal de estos subcontratos. Por lo tanto, hay que tener mucha claridad que antes de pagar una factura a estos mantenedores, ellos tienen que presentar la documentación requerida, que son principalmente el pago de imposiciones y remuneraciones al personal que está prestando los servicios. Por lo tanto, eso te demuestra, José, que la importancia de estos documentos, que hay que tenerlos siempre a salvaguarda y actualizarlos, o cambiarlos cuando cambias el proveedor y generar un nuevo contrato y dar de baja al anterior con las formalidades que corresponden. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, porque una cosa es que el contrato exista, pero los contratos, cuando estamos hablando de que, ok, aquí son 8 potenciales contratos, pero además pueden haber otros contratos que pueda tener la Por comunidad, supuesto. y además el administrador puede llevar varias comunidades, ¿ya? Así Entonces es. aquí la cosa se vuelve loca, y lo importante es que los contratos se gestionen. Tiene que existir una, o sea, ya, ok, tengo un contrato con el mantenedor de los asesores. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba ese contrato? ¿Cuál es el monto que tiene? ¿Cuándo puedo renegociarlo? Esa es información que muchas veces el administrador, con justa razón, no se sabe de memoria, digamos, pero tienen que tener una manera de recurrir a esa información rápidamente. O sea, ¿de qué te sirve saber que hay un contrato si no sabes cuándo se acaba? O sea, capaz que se te haya acabado. O sea, le pregunto, todos los administradores que están viendo este webinar, ¿cuándo se le acaban todos sus contratos? ¿Lo tienen claro? ¿Tienen más o menos esa claridad? ¿O saben que lo tienen guardado en un calendario, en un bloc de notas? ¿O tienen que ir al archivador, buscar ese contrato y verificarlo? Eso es importante, ¿ya? Y bueno, se pueden subir en eBro, etcétera, pero igual tiene que haber una gestión más detallada de eso. Adicionalmente, acá como estamos hablando de las mantenciones, eBro, entre otras cosas, tiene el módulo de mantención, entonces se puede armar toda esta lista de equipamientos se puede agregar a la plataforma, puedo agregar los contratos vinculados, en el fondo documentos vinculados a esos equipamientos, puedo guardar, por ejemplo, las actas de esas mantenciones y puedo generar un plan de mantenciones o varios planes de mantenciones para esos equipos en el futuro. Y la plataforma me va alertando que mañana me toca la mantención de cada 6 meses de no sé qué pieza que hay que cambiar o hacer algo en algún lado. Es una carta GAN que tú tienes que elaborar, que te Tal permite cual. hacer exactamente. Eso es importante. Estaban preguntando por las garantías recién, Mauricio, José, de los equipamientos. Y indudablemente que las garantías tienen que estar señaladas dentro de los contratos de los prestadores de servicios. Porque no solamente que ellos van a hacer la mantención y cobran su factura y más nada, hay garantías de gestión. O sea, si hay una reparación y falló, tiene que hacerse responsable el mantenedor, y eso tiene que quedar plasmado en ese contrato en forma inequívoca. Con respecto a las garantías, porque Mauricio también estaba preguntando las garantías de la inmobiliaria, indudablemente que la inmobiliaria no es la que entrega las garantías, sino que son los equipamientos, la empresa de ascensores, la empresa de bomba y la sala caldera son las que entregan las garantías de sus equipamientos y que se traspasan, ¿cierto?, a la administración. Y hay que dejar muy claro que mientras esté en proceso de garantía, no es conveniente cambiar el proveedor, por muy malo que sea, porque pierde la garantía. Sí, Eso exactamente. es muy importante. Bueno, certificación, aquí hay varias cosas que son nuevas y otras mucho más antiguas. La certificación de mantenedor de ascensores es una, ¿cómo se llama? Está nuevo con la ley 20.296, que es la certificación de ascensores. Y aquí hay que dejar claro dos cosas.
Una cosa son los mantenedores y otra cosa son los certificadores. Un mantenedor de ascensores no puede ser certificador de ascensores. Por lo tanto, la certificación la tiene que hacer un certificador, valga la redundancia, que está habilitado a través del MIMBU y que tiene una acreditación como tal. La certificación de caldera también es importante que se hace a través de la Seremi Salud, y para ello, dentro de los requisitos que se hace en la certificación de caldera, es que esa comunidad tiene que tener un operador de caldera, que generalmente es un mayordomo o es un conserje, y que tiene que tener una certificación de ese curso de operador de caldera, y que cuya certificación la emite la Seremi Salud. Documento que te lo exigen una vez que estás certificando las calderas, que es en el fondo la medición de las emisiones, que lo hace ¿cómo se llama? El mantenedor, y hay personas que se dedican a esta gestión de certificadores de las calderas. La certificación de las instalaciones de gas, que lo vimos dentro anteriormente, indudablemente que es la Superintendencia de Energía y Combustible quien valida estas certificaciones, y son las que controlan que cada comunidad que tenga uso de gas tenga certificado sus unidades. La certificación del grupo electrógeno generalmente la hacen con la certificación de calderas. Está asociado a eso, que también se relaciona a las emisiones. Y la certificación del plan de emergencia y siniestro es más que la certificación, es la entrega de este documento a la validación de bomberos y carabineros de Chile. Ese es un documento que se entrega. Lamentablemente, todavía falta mucho de desarrollar, principalmente a nivel del cuerpo bombero, el uso de estos planes de emergencia, porque esperemos que algún día que haya un siniestro, ni Dios lo quiera, en algún edificio, el cuerpo bombero tenga una unidad logística en donde llegan digitalmente, ya saben qué edificio tienen digitalizado, valga todo el plan de emergencia, y saben dónde están los grifos, saben cómo estar. Hoy día, lamentablemente, eso no ocurre, y es un gasto que no tiene mayor uso a nivel del cuerpo bombero. No estoy diciendo que no lo estén haciendo, yo creo que sí lo están planificando, porque es una necesidad, dada la explosión demográfica de todos los condominios que hay en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que se va a hacer necesario que en el día de mañana esto lo tenga absolutamente digitalizado. Perfecto. Oye, tengo un par de preguntas, o una pregunta que es la misma, que ¿el IPRO maneja el vencimiento de contratos y su gestión como tal? Sí, se puede programar eso y te genera avisos. Así que, sí, genial, ¿cierto? Voy a responder esto. Preguntan varias cosas. La verdad es que hay varias preguntas que tenemos pendientes por leer. Voy a leer un par. Por ejemplo, aquí Horacio dice, nosotros tenemos turnos de 12 horas, necesitaríamos un permiso especial. Se refería, estábamos hablando atrás de la parte de los contratos de los trabajadores. Mira, hay un tema ahí, José. Sí, el turno de 12 horas es un turno excepcional, que hoy día tiene que estar autorizado por la Dirección del Trabajo. No es menos cierto que nosotros como colegio estamos haciendo gestiones para ver si se puede incorporar dentro del proceso de turno de los conserjes, porque es un turno bastante atractivo desde el punto de vista de nuestros colaboradores, pero tiene que estar autorizado por la Dirección del Trabajo, y eso hoy día no lo están autorizando. Así que hay que tener cuidado con eso. Perfecto. Ya, ahora, si pudiéramos resumir, porque aquí estábamos hablando de hartos detalles de qué es lo que debe recibir el administrador de la administración saliente o de la comunidad, porque algunos documentos lo tiene más la comunidad que el administrador. Pero si pudiéramos resumir esto en ciertos consejos, ¿cuáles deberían ser, digamos, los mantras que deberían guiar todo este proceso de recibir y de entregar a una comunidad? Porque recordemos que esto también es trabajo para el administrador que está saliendo, ¿cierto? Lo primero es velar por la calidad de vida de la comunidad. Con eso nos referimos, no sé si quieres complementar, Víctor, a que muchas cosas de las que estamos hablando aquí tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas. O sea,
cuando estamos hablando de que, no sé, las mantenciones de las calderas no están hechas de manera oportuna, o que en parte porque tú no recibiste la información completa, porque no sabías cuáles mantenciones se habían hecho o no, porque no estaba eso especificado en la acta de entrega de esas mantenciones, etcétera. Lo que está ocurriendo ahí es que los vecinos se están bañando con agua helada, así de simple, porque falló la caldera de un día para otro, porque no se hicieron la mantención oportuna. Entonces, si pudiera dar un consejo aquí alineado con esto, es que esto va a repercutir, si no se hace bien, en la calidad de vida de la gente. ¿Cierto, Víctor? Indudablemente, nuestra función como administradores es velar por todo lo que son los espacios comunes y equipamientos. Por lo tanto, cualquier falla en algún sistema afecta directamente a la comunidad, de una u otra manera. Un consejo que siempre, muchas veces, uno se encuentra con comunidades que tienen grandes ahorros, teniendo claro que las comunidades no tienen fines de lucro, ¿cierto? Que los únicos valores agregados al gasto común son el cobro de intereses, ¿cierto? Por deuda de gastos comunes y en algunos casos algún arriendo publicitario, etc. Pero cuando tenemos grandes ahorros hay que tener cuidado porque de alguna parte o en alguna parte no se invirtieron esos ahorros. Y nos vamos a dar cuenta, escudriñando más al fondo, que algún equipamiento, sala de caldera o sala de bomba, no se hicieron las mantenciones en el momento oportuno y están con un tremendo daño que lo único que está haciendo es una bomba de tiempo para la comunidad. Indudablemente que eso va a traer efectos colaterales de alto costo a esa comunidad. Y nosotros tenemos que velar que todos esos funcionamientos, todos esos equipamientos, perdón, estén funcionando al 100%. Y no escatimar, es preferible dejar algunos otros gastos cuando tenemos un problema financiero, tenemos que manejarlo muy inteligentemente, los gastos, priorizar cuáles son nuestros gastos, de tal manera de que el confort de los residentes, la seguridad y el bienestar nunca estén afectados de manera directa. La primera gestión que uno tiene que hacer como administrador es evaluar la morosidad de una comunidad. Y yo les aconsejo, de la forma más honesta, que el primer acto que uno tiene que hacer cuando el administrador saliente no cumplió su trabajo o hizo abandono de sus funciones, y una de ellas, las funciones del artículo 5º, ¿cierto? Es ver el tema del cobro de los gastos comunes pendientes. Eso es fundamental para poder reactivar financieramente esa comunidad. Eso va a hablar muy bien de uno, porque primero que todo está haciendo cumplir la norma legal y está velando por los intereses financieros de la comunidad y por ende el cumplimiento de todas las gestiones de mantención que se deben hacer en estas instalaciones. Por lo tanto, lo único que les digo, si bien es cierto, se ve una gran cantidad de información, no se asusten, porque todo esto es gradual. No es que uno llegue a recibir esa comunidad y le entreguen todo, ese sería el ideal. Pero muchas veces nos encontramos que administradores que no son colegiados se han llevado toda la documentación y la comunidad no tiene nada. Y ese es un caso bastante recurrente. Totalmente. Es bastante recurrente. Totalmente. Oye, como para avanzar un poquito más rápido, que todavía nos queda un par de slides y tenemos que comentar cosas, quiero destacar el consejo número 4. Familiarízate con la ley de copropiedad. O sea, harto de lo que hablamos acá está incluido en la ley de copropiedad. Todo. Es menester de todo administrador saber muy en detalle la ley de copropiedad. Aquí, como decía al principio, el administrador es el experto, no es el experto el comité. El comité probablemente sabe muchas cosas, ¿ya? Más probablemente la sabe desde su área de expertise profesional en particular y está trayendo eso a la mesa, pero el que sabe la ley de copropiedad es el que tiene que decirle, señor del comité, usted con eso que acaba de decir no está como muy alineado con lo que dice la ley, así que no podemos hacerlo. Ese es el administrador, ¿ya? Así que tanto en el proceso de entregar una comunidad, recibir una comunidad y en general de administrar, por favor, dominen la ley de copropiedad muy en detalle. O sea, eso es como el mínimo, ¿cierto, Víctor? No puedes Bueno, no saber.
tú lo que estás diciendo es muy cierto, pero yo parto al revés. El reglamento de copropiedad es quien rige a las comunidades. Obviamente que el reglamento de copropiedad nace de la ley de copropiedad. Y hay una máxima que dice: al silencio del reglamento de copropiedad rige la ley. O sea, nunca el reglamento de copropiedad puede estar sobre la ley. Ahora, hay que tener súper claro, José, que la ley de copropiedad que está en proceso de modificación es intrínsecamente imperfecta. Adolece muchas fallas que son contradictorias y que no son clarificadoras. Y que tampoco la autoridad hoy día, se está viendo muy claramente por el tema de la pandemia, ha considerado lo que la ley de copropiedad nos obliga a nosotros como administradores. Y te especifico, artículo 32 nos obliga a nosotros a salvaguardar todas las normas de seguridad y salubridad de las comunidades. Eso significa que tú tienes que tomar las medidas, ejecutar las medidas que salvaguarden todos los procesos de seguridad y de salubridad de la comunidad. Pero por otro lado te dicen: oiga, usted no puede restringir esto, no puede restringir. Entonces al final no tienes cómo dar cumplimiento a esa disposición. Y la autoridad sanitaria y la autoridad de la Subsecretaría de Prevención del Delito tampoco lo han considerado. Entonces, hoy día está la controversia de que no se pueden restringir las visitas, y por otro lado te dicen: usted tiene que velar por la salubridad de los residentes. Bueno, entonces, ¿cómo hago? ¿Entran o no entran? ¿Contagian o no contagian? O sea, hay toda una dicotomía al respecto. Pero sí es esencial que uno como administrador tiene que hacer valer todo lo que dice la norma legal. Y nos vamos a encontrar muchas veces, José, en que los comités de administración transgreden las normas legales. Y a uno lo instan a transgredir las normas legales. Por ejemplo, nosotros tenemos claro quiénes pueden participar de un comité de administración, ¿cierto? Los propietarios, sus cónyuges, o el representante legal de una empresa que fuera dueña de alguna unidad dentro del edificio. Y entiendo que el cónyuge sin separación de bienes, ni siquiera el cónyuge normal, ¿cierto? El cónyuge no te especifica con o sin separación de bienes. El cónyuge. Perfecto. ¿Ya? Se supone que en la nueva ley debiera incluirse la unión civil, que también es legal, ¿ya? Que no está considerada en la antigua ley. Pero tú te encuentras con comunidades que dicen: oye, pero es que don Juan Soto es arrendatario y el tipo es tan pro que es mejor que cualquier propietario. Y nosotros queremos que ingrese al comité de administración. Y tú le dices que no puede. No, pero es que tiene un poder. No, es que ni con poder puede ingresar. Porque la ley no establece, no te da la cabida a un poder para ingresar al comité de administración. Y te obligan de alguna manera a ejercer esa acción. Y aquí viene la pregunta: ¿qué hace uno como administrador cuando un comité está transgrediendo a sabienda, porque tú ya se lo informaste, en los preceptos legales? Hay dos opciones, ¿no? O tres, perdón, hay tres opciones. Que alguien impugne ese comité de administración, algún propietario lo impugne a través del artículo 33, impugne a ese comité de administración, o que te lo den respaldado legal, por escrito. Pero lo más importante es tomar la decisión de uno como administrador y dejando clara la probidad, dejar de lado esa comunidad, renunciar a esa comunidad porque estás transgrediendo los aspectos. O sea, si a ti te hacen transgredir la norma legal, no tienes nada que hacer. O sea, nosotros como profesionales tenemos que ser, en todo el amplio espectro de esa palabra, profesionales en todo el sentido de la palabra, en todo el ámbito, probidad, honorabilidad, transparencia, etcétera. No podemos renunciar a ninguno de esos preceptos, tomando en cuenta que la administración de las comunidades es exactamente igual que la administración de cualquier empresa, de cualquier sociedad anónima. La única diferencia es que no tiene fines de lucro. Pero administrativamente es exactamente lo mismo. Control, dirección, todos los preceptos de la administración están plasmados en la administración de los edificios. Por lo tanto, nosotros no podemos renunciar al cumplimiento de ninguna de las normas.
muchas veces nos vamos a encontrar que los comités te llevan a eso. Y a veces es preferible perder esa comunidad, pero no ensuciar tu honorabilidad. Tal cual, tal cual. Sí, y ahí solamente quiero complementar que, claro, en el presente puede que mantenerse alineado con, como dices tú, ciertos preceptos y cierta honorabilidad puede verse así como negativo, o voy a perder una comunidad por no hacerle caso a este comité que me está llevando obligado a tomar malas decisiones o decisiones derechamente ilegales o incorrectas. Eh, pero en el futuro, no dejar a ese comité te va a traer también problemas en el negocio. O sea, hacer algo malo hoy día es tu nombre, administrador, es tu empresa Así la que es, se ve así comprometida. es, No es así ese es. comité. Después, ¿qué vaya a decir cuando alguien no sé, o te funen, te aparezcan en algún lado, en reclamos.cl, en algo de ese estilo? ¿Qué es lo que va a decir? No, es que el comité me obligó. No, administrador. El profesional de Exacto, la administración es el eso. administrador y su empresa, y eres tu nombre y tu marca. Eso es el administrador. ¿Cierto, Víctor? Por eso es importante el momento cuando uno toma una comunidad es ser súper claro con el comité de administración y no, a lo mejor es mal visto decir y rayarles la cancha, porque tal como dices tú, José, el profesional es uno y el administrador es el símil a un gerente general de una empresa. Por lo tanto, quien ejecuta todas las acciones y lleva todas las normas, aplica todas las normas, es el administrador o el gerente general de una empresa. Por lo tanto, tiene que ser claro en ese concepto. No, Sí. no puedes dejar que te pasen a llevar, porque muy bien lo dices tú. A lo mejor vas a seguir con ese comité y con esa comunidad, pero a la larga tu imagen se va a dañar de forma irreparable. Sí, Irreparable. y ojo, el comité sería en ese símil también el directorio de una empresa. Y su Ah, rol sí, es como correcto. director es, por supuesto, supervisar al administrador, ver que lo que está haciendo el administrador sea correcto, no rayarle la cancha, sino que darle las indicaciones del tipo, queremos que durante este año la comunidad ordene todo este papeleo que estábamos hablando recién, que tal vez no lo tienen Exacto, ordenado. exacto. Y eso es trabajo del administrador ejecutar y del comité apoyar y supervisar y todo ese tipo de cosas, pero en ningún caso se pueden ir al lado oscuro. Bueno, Ojo que muchas ahora, veces nos encontramos con comités que son coadministradores. Ojo con sí, esa parte. Y son sí, nefastos. Eso es eh, terrible. si un administrador tiene esa figura en la práctica, no nos queda más que enviarle un abrazo y mucho ánimo, porque Sí. eso es bien complejo. Sí. Oye, ahora para que hablemos un poco de la migración de plataformas. Estábamos hablando de la parte contable, la parte administrativa, la parte legal, la documentación, las certificaciones que tienen que entregar el administrador, la administración saliente a la administración entrante. Eso también va con el complemento, como bien preguntaron varios, ¿qué ocurre cuando hay una plataforma de por medio? ¿Qué pasa con esas claves? ¿Y qué pasa si yo me quiero ir de una plataforma? Que es algo súper legítimo. O sea, este administrador por algún motivo utilizaba la plataforma A, que le acomodaba a él, que se alineaba con sus intereses, que le dan un precio especial, también puede ser. Pero la comunidad ahora quiere que usemos la plataforma B. La plataforma A les da las garantías, lo que sea. ¿En qué es lo que debemos fijarnos a la hora de migrar? Primero, debemos buscar una plataforma que, si tenemos el espacio o si lo estamos haciendo junto al comité, que se adecue a la gestión y a la comunidad, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque primero es distinto manejar una comunidad que, por ejemplo, tiene varias torres y que tiene gastos comunes diferenciados por torre. Eso no todas las plataformas lo tienen resuelto. A lo mejor la plataforma A, o la B y la C me van a resolver eso, o se van a adaptar a todas mis demás necesidades, pero si no me resuelven bien esto, al final lo único que voy a hacer es comprarme un problema. Hay algunos administradores que tienen que, por ejemplo, cuando manejan varias torres, emitir 3 gastos comunes paralelos en el fondo. O sea, todo administrador sabe que es una locura muchas veces sacar un gasto común en tiempo y forma. Imagínate sacar 3, ¿ya? Y imagínate eh, supervisar el pago de 3 gastos comunes paralelos. Es un enredo, ¿ya? Entonces, si tienen comunidades de este tipo que tienen estas cositas, estos pequeños matices, atentos con qué plataforma se lo soluciona bien. Y por el lado de la gestión,
también es distinto el administrador que es digamos, el lobo solitario, es el administrador que está él y tal vez una secretaria, a un administrador que maneja ya una organización más grande. Varias plataformas, varias comunidades que tienen distintas plataformas tal vez y que necesitan manejar varias en paralelo. Eso también es distinto porque no todas las plataformas te dan necesariamente los espacios para que tú puedas saltar rápidamente de una comunidad a otra, que te lo tengan lo suficientemente separado para que no se te mezcle, no se te enrede la cabeza manejando las comunidades, no se te enrede los datos, pero lo suficientemente junto para que tú puedas tener información agrupada y todo esto. Por ejemplo, en el caso de ePro, una de las herramientas que tenemos es el Manager, que es una plataforma que te va generando información rápida de cada una de tus comunidades y te permite rápidamente manejar, saltar de a cada una de ellas, sin perjuicio de que en cada una de ellas puedas tener el equipo administrativo trabajando específico. Es típico que una administración, cuando tiene muchas comunidades, tenga este rol como de coordinador, que es, digamos, el que está bajo el administrador, por así decirlo, que va a terreno o que maneja en primera persona 3 o 4 de sus 15 comunidades, ponte tú. Ya, ese personaje puede tener los accesos para las plataformas específicas y el administrador puede ir por encima estar saltando de una a otra, ver resúmenes, etc. ¿Ya? En segundo lugar, también es importante tener claro cuáles son los problemas que vamos a resolver con una plataforma. ¿Ya? Una plataforma, siempre la que sea, o una herramienta digital, si queremos ampliarlo, es una solución y es un apoyo con cierto objetivo. ¿Ya? Algunas plataformas te van a cumplir algunos y otras te van a cumplir otros, y en el caso de ePro cumple más o menos todas, ¿ya? Pero, por ejemplo, alguna comunidad puede, o alguna administración puede tener el objetivo de mejorar su productividad. A mí me interesa, a mí en mi empresa de administración, yo pongo las reglas y lo que quiero yo es manejar más comunidades sin mayor recurso humano. Así de simple. Quiero aumentar mi productividad. Bueno, a lo mejor eso te lo van a suplir, te lo van a solucionar todas las plataformas que hay en el mercado, ¿ya? Pero si quieres que eso vaya alineado también con transparentar información, porque también entiendes que eso te genera mejora en tu productividad, eso ya es distinto, ¿ya? O sea, es difícil explicar esto sin nombrar a nadie, pero todos sabemos que hay algunas plataformas que no son tan buenas para mostrar datos al comité, por ejemplo, a los copropietarios, o que por el contrario me muestran todo. Y yo no quiero mostrar todo, pero sí quiero mostrar bastante. Quiero poder configurar esto de tal manera de que la información que les muestre a la comunidad me permita hacer un trabajo más eficiente y más ordenado, pero sin comprarme problemas que me vayan a cuestionar cosas que no tenían sentido cuestionar porque ellos vieron información parcial, no vieron el diagrama completo, ¿ya? Y en tercer lugar, un punto importante es que si esa plataforma tiene algún mecanismo de migración asistida, o hasta qué punto me asisten en ese proceso de migración. En el caso de ePro, la migración la puede hacer el cliente, la puede hacer el administrador, simplemente tiene que descargar la información desde donde venga, de la plataforma origen o del Excel, ordenar eso en formato Excel con cierto estándar, con cierto orden para las columnas, y subirlo en ePro, y listo. Y con eso la plataforma lo procesa y lo ordena, ¿ya? En alguna otra modalidad que tenemos disponible es una migración asistida, donde nosotros ayudamos al administrador a ordenar esta información. Nosotros nos hacemos cargo incluso de sacarla, pero eso, si bien está disponible, es algo que no abrimos para todos los usuarios. Trabajamos con una cola de espera porque es un proceso un poco más tedioso, pero a la hora de migrar lo pueden hacer, digamos, es bastante simple ese proceso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son los requisitos en el fondo para migrar una plataforma? ¿Qué es lo que debo tener a la mano para hacerlo? ¿Ya? Y esto es básicamente lo que comentaba Víctor. O sea, en el mejor de los casos yo voy a tener toda la información que nombramos de aquí para arriba, vamos a tener todos los documentos, vamos a tener todo lo que es tu comunidad, vamos a poder subir todo eso. Eso no ocurre, ¿ya? Ese es el ideal, mientras más tengamos mejor, ¿ya? En el caso en particular de ePro, imagino que las otras plataformas deben ser similares, la información mínima para que la plataforma funcione es los prorrateos, la lista de departamentos, por supuesto, y idealmente también tener la lista de los propietarios, ¿ya?
Y la deuda actualizada también, para echar a andar la plataforma de TAI. Es un ideal que ojalá tengan la lista de residentes, como mencionaba Víctor, que tiene esto de que los residentes van variando rápidamente. Si lo tienen al día, genial, y si no, lo pueden subir después. Pero lo importante es que tengan los departamentos, el prorrateo de los propietarios y la deuda actualizada, la deuda a ese momento, ¿ya? También es importante tener los datos históricos de gastos comunes, ¿ya? Estos se pueden subir masivamente en plataformas. En el caso de iPro pueden subir como PDF todo lo que quieran. Pueden subir, si llevan 10 años administrando esa comunidad y ahora se decidieron cambiar de plataforma y migrar, pueden subir en PDF los gastos comunes de todos los departamentos, de todos los meses, de todos estos 10 años que llevan ahí, ¿ya? Y todo eso va a quedar. Si no, lo pueden buscar después, etcétera. Pero también es importante que, por ejemplo, de la plataforma desde la que vienen, lo descarguen antes de pasarse a iPro, ¿ya? Y finalmente, los datos de colaboradores y remuneraciones. Estos también están, lo mencionábamos arriba con la parte de contratos. En el caso de iPro, como iPro calcula las remuneraciones de los trabajadores, es importante tener a mano esta información para cargarla en la plataforma y que desde el día 1 estemos generando la remuneración y el archivo PriviRed y la liquidación y todo ese tipo de cosas a través de la plataforma, ¿ya? Y para finalizar, quiero contarle un poquito del onboarding de iPro y después de eso vamos a las preguntas, que nos quedan pendientes varias. En el caso de iPro, durante los primeros 3 meses, tenemos un equipo de onboarding que ayuda casi a nivel de ejecutivo de cuenta en el fondo a que los nuevos clientes empiecen a usar iPro durante 3 meses, ¿ya? Es una asesoría personalizada, o sea, nosotros tenemos este mesón de ayuda que trabaja por chat, que es el equipo de soporte de manera reactiva, pero en el caso de onboarding, que son los primeros 3 meses, tenemos personas que se saben su nombre, ¿ya? Que van a saber que, don Víctor tiene problemas cargando esta comunidad, así que lo voy a llamar para decirle cómo debe hacerlo, etcétera, ¿ya? Saben su nombre, su apellido, su empresa y sus condominios y los van a ayudar a que eso se funcione, ¿ya? El proceso onboarding también tiene como objetivo ayudar a usar y a comprender la plataforma. Eso es súper importante. Nosotros tenemos capacitaciones ilimitadas que durante los primeros 3 meses van complementadas con llamadas telefónicas donde onboarding te dice, oye, vi que tenían problemas con cargando los ingresos, que le han sacado todavía los gastos comunes, qué es lo que pasa, que te puedo ayudar, y te van ayudando a entender cómo funciona la plataforma. Las plataformas tienen harta información, manejan hartos datos, tienen hartas funcionalidades. No se aprenden de un día para otro, ¿ya? Por eso durante 3 meses los ayudamos a ese nivel. Y también tiene como objetivo acelerar la productividad de la administración, porque en el fondo ayudamos también a todo el equipo del administrador a que puedan empezar a trabajar con iPro lo antes posible y de la manera más completa. No es lo mismo que en el fondo que ayudemos o que capacitemos a una persona o a un administrador solamente cuando tiene un equipo que por atrás son otras 10 personas, ¿ya? Podemos hacer eso en el proceso de onboarding, podemos gestionar esas capacitaciones, etc. Y de nuevo, el objetivo de onboarding es que durante 3 meses los estemos apoyando para que ustedes puedan echar a andar la plataforma y puedan sacarle el máximo provecho. En iPro nos interesa que contraten una plataforma como iPro para usar 2 o 3 cosas, ¿ya? Queremos que lo usen al máximo, que usen lo que ustedes necesitan, porque además algunas comunidades no necesitan todo simplemente, o algunas administraciones no necesitan todo. El trabajo de onboarding es entender las necesidades de ustedes y que le puedan sacar el jugo, ¿ya? Eso, con eso cerramos con la parte de cómo funciona la migración de las plataformas y para atrás cómo se adquiere o cómo se cambia de administración. Nos quedan hartos comentarios, voy a leer un par que son José, preguntas concretas. Sí, Víctor, cuéntame. José, me gustaría que me permitieras agregar algo de todo de lo que estás presentando. Hoy día nos encontramos con situaciones bastante particulares que muchas comunidades están contratando sus propios sistemas, sus propias plataformas. Entonces nosotros como administradores tenemos que tener la capacidad de conocerlas casi a todas, porque va a llegar un momento en que vamos a tener 2 o 3 comunidades con distintas plataformas y vamos a tener que tener la capacidad de procesar en todas cada una de ellas. Así que yo creo que
eso lleva a lo que yo te decía al comienzo. Ojalá algún día las plataformas se unifiquen en cuanto a los criterios operativos y de procesamiento de datos, de tal manera que sea mucho más llevadero para nosotros como administradores manejar cualquiera de ellas y migrar los datos de cualquiera de ellas. Entonces, ese es un tema que es una añoranza, a lo mejor idílica, ¿cierto? De que en un futuro cercano se pueda aunar criterios, así como lo han hecho distintas organizaciones y sistemas computacionales que hoy día se manejan cruzadamente y no hay ningún inconveniente. Entonces sería Que súper exista interesante. cierta interoperatividad, digamos. Sí, claro, o sea, sería súper Sí. interesante de que algunas plataformas, quizás las más importantes del mercado, dieran ese paso y empezaran a comunicarse entre ellas y buscar supra comercialmente soluciones integrales para la gestión del administrador. Sí. Bueno, nosotros tenemos bastante buenas relaciones con un par, en particular con Castro y Fito, nos llevamos súper bien. Yo de vez en cuando converso ahí con los gerentes máximos y con los dueños y tenemos súper buenas relaciones, así que quién sabe, si el próximo café ahí con Rafa tal vez se lo comento Podría ser, sí, podría ser, sí. y nos ponemos a hablar de eso para el futuro. Sí, Sí, el yo creo futuro que hay que sería empezar a interesante. discutirlo al tiro, tal cual. Sí, o sea, ya estamos quedando atrasados, ya, o sea, ya está pasando mucho tiempo. Sí. Oye, un par de consultas. Dicen, ¿se puede compartir la presentación? Sí, va a estar disponible para descarga. Les va a llegar a todos los asistentes el link mañana. También va a quedar esto grabado, así que también van a poder revivirlo y verlo todas las veces que quieran y contar todas las veces que Víctor dijo que algo era fundamental para que se den cuenta de lo importante que era esta presentación. También hay muchas más presentaciones, quiero aprovechar de comentar, hay muchas más webinars que están grabados, están disponibles en nuestra página, varios son con los amigos del CGI, hemos hecho ya varios en conjunto, pueden verlos en www.ibro.cl y ahí en la última opción a la derecha arriba dice contenido, biblioteca de contenido, algo así. Van a encontrar webinars, van a encontrar presentaciones, van a encontrar ebooks, muchísima información que les va a ayudar a entender otros aspectos. Un par de personas preguntan sobre cómo asociarse al CGI y Miguel en particular pregunta en Viña, ¿dónde te sucede y qué hacer para colegiarse? Bueno, está fantástico. Yo iba a tocar ese punto ya. Ya había leído esos comentarios. Sí, indudablemente que la invitación es que los administradores, los colegas, ya ingresen a la página del CGI, www.cgi.cl, y ver las formas de cómo colegiarse y contactándose directamente con nuestro gerente general, que es don Sebastián Ruiz, ¿cierto? Y él le va a dar todas las indicaciones de cómo hacer. Es importante, José, tener claro que dentro de la nueva ley de copropiedad viene el Registro Nacional de Administradores. Y eso ahí entra a tallar mucho el colegio como una plataforma fundamental de lo que va a ser ese registro. La tendencia es que la idea que tiene esa nueva ley es que este registro nacional permita clasificar y aglutinar los administradores que cumplan con ciertos requisitos, ¿cierto? Tanto profesionales de capacitación y de antigüedad. De tal manera que se permita controlar la gestión de estos administradores. Y también, por otro lado, que las comunidades accedan a este registro nacional para contratar estos administradores. De una u otra manera, y si lo decimos de forma muy clara, es limpiar este mercado. Es limpiar este mercado. Lamentablemente es una actividad que muchas veces se realiza en forma autodidacta y lleva consigo una serie de situaciones públicamente conocidas y que ensucian la imagen de todos los que somos profesionales y actuamos ajustados a derecho y con probidad en este mercado. Por lo tanto, el Colegio de Administradores les invita en forma fehaciente y con mucho ahínco a que se incorporen a nuestro colegio y verán lo que significa estar en una organización
con un nivel de capacitación importante. Nosotros tenemos todos los martes café, un café virtual con nuestros socios, y que muchas veces son pequeños seminarios e intercambio de experiencias y de conocimientos de distintos temas absolutamente actualizados. Por lo tanto, es importante que los administradores se mantengan vigentes en esta vorágine administrativa y que cada día se está haciendo más necesario la profesionalización y por ende la capacitación permanente de nuestra actividad. Así que yo los invito a todos a integrarse al colegio y ahí también vamos a estar muchas veces con EDIPRO en los distintos webinars donde vamos a estar gratamente compartiendo. Sí, y de hecho nombraste el tema de la capacitación permanente, eso es súper importante. Y aquí hay harta gente que nos está viendo, algunos son miembros del CGI, otros usan EDIPRO, otros son miembros del CGI y aparte usan EDIPRO. Sí, claro. Para los que usan EDIPRO, junto y con el apoyo de los amigos del CGI, les tenemos un descuento, conseguimos una rebaja del 30.000 pesos en los cursos de administración que imparte el CGI. Así que eso es fundamental, como hemos hablado, para que puedan entender en detalle todo lo que implica administrar y todos los conocimientos que necesitan. El spoiler es que en ese curso van a ver muchísima información, no lo van a ver todo porque el trabajo del administrador es un trabajo muy de experiencia también, pero además, si después se unen al CGI o se usan EDIPRO, van a también entrar a la parte que es como la red de contactos de la familia en el fondo del CGI, y van a poder ir complementando también sus conocimientos con los cafés que comentaba Víctor, etc. Entonces, eso para los que tienen EDIPRO, 30.000 pesos de descuento en el CGI en sus cursos de administración. Víctor, tú eres uno de los expositores de los cursos, ¿no? ¿Perdón? ¿Tú eres uno de los expositores de los cursos? A ver, hasta antes que se generara esta pandemia, sí. Yo hacía el curso de administración a los nuevos administradores y también hice varios cursos a los actuales administradores en ejercicio de ¿cómo se llama?, auditorías tecnológicas y cursos de capacidades blandas a los mayordomos. No, es atractivísimo enseñarle a los nuevos administradores todo este escenario muchas veces controversial, pero altamente atractivo. Perfecto. Y para los que son ya socios del CGI y no tienen EDIPRO, tenemos un descuento del 30% permanente, o sea, para siempre, en sus primeras 3 comunidades que contraten EDIPRO con el Plan Plus. Lo pueden contratar, que la contraten ustedes, ¿ya? Si ustedes ya tienen EDIPRO, le vamos a considerar el descuento para las siguientes 3 comunidades que suben, ¿ya? Todos sabemos que el administrador siempre está creciendo en cantidad de comunidades, al menos los administradores buenos. Entonces, si no es ahora, va a ser para las siguientes 3 que vienen en camino. Así que eso, quedan todos invitados. En las preguntas que se quedaron pendientes, si alguien quiere conversar conmigo, puede escribirme a jose@edipro.cl. Si alguien quiere contactar a los amigos del CGI, lo pueden hacer a contacto@cgi.cl. O pueden encontrar más información en www.cgai.cl. Y eso, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo muy bueno el webinar, de hecho por eso se alargó bastante. Hubo harta interacción con el público, hartas consultas, hubo harto aporte. Sí, yo te agradezco, José, le agradezco a EDIPRO que hayamos hecho este webinario en forma conjunta. Esto ratifica la relación de nuestro colegio con EDIPRO y que no me cabe ninguna duda que va a ir increciendo todos estos webinars, porque creo que hay muchas materias que son de alto interés para todos nuestros colegas. Reitero la invitación a todos nuestros colegas a incorporarse al Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria, de tal manera de hacer una familia profesional y con altos estándares de capacitación y de gestión. A tu disposición, José, para cuando tú estimes conveniente, me sería muy grato aceptar cualquier otra invitación. Perfecto. Por el mismo precio, no te preocupes, no hay modificación de precio. No se suma. Ya, perfecto. No. También te hago una oferta comercial. Claro.
me va a hacer me va a poner la tarifa en UF ahí para asegurarse, para mantener la relación en el tiempo. Oye, No, un muchísimas placer. gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que esto queda disponible después en nuestra plataforma, en nuestra web, en www.bipro.cl. Adicionalmente, les va a estar llegando por correo mañana o pasado mañana, algo así. Y de nuevo, quedan muy, muy invitados a la próxima semana. Vamos a tener la segunda parte de cómo se recibe y entrega una comunidad, en qué debe fijarse el administrador, ahora con mucho más enfoque en los aspectos legales, ¿ya? Nos van a acompañar los amigos de Armis.cl, estudio jurídico especialista en ley de copropiedad, dominan la ley de copropiedad al rey del derecho, asesoran a muchas comunidades y administradores en muchas materias, y también nos va a estar acompañando Scotiabank. Hablamos de lo importante que es la cuenta corriente en el proceso de migración. Vamos a estar hablando de los poderes, vamos a estar hablando de por qué la maldita fiscalía de los bancos rebotan los papeles que le llevan los administradores y por qué no le dan los poderes a los comités y todo ese tipo de cosas. Lo vamos a estar conversando en detalle la próxima semana. Pueden inscribirse para ese webinar, háganlo desde ya. Va a ser, si no me equivoco, también el miércoles y a las 7. Eso, quedan invitadísimos. Muchísimas gracias nuevamente, Víctor. Muchísimas gracias a la organización del CGI que coordinaron esto junto con el equipo de marketing de Ipro. Gracias a ti, José. Buenas noches a todos. Un feliz resto de semana. Nos vemos, que descansen. Chao, Chao, chao. chao.